Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Son exactamente las 12:14 y tenemos ya aquí en estudio a nuestro invitado para hacer un análisis del primer año de gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Está el periodista y analista político Jorge Luis Chávez Armas. Bienvenido, Jorge Luis, a UPAO Noticias. Bueno, ante todo, señor Pinillos, y primero que nada, un feliz 28 de julio, tanto para usted como para todas las personas que pudieran estar escuchando y también visualizando esta señal, ¿no? Así que, primero que nada eso, un feliz 28 para todos. Bien. Gracias. Igualmente, Jorge Luis, para ti y para todos nuestros internautas que están siguiendo esta transmisión. Sí, hay obviamente que hacer un análisis sobre lo que ha sido el primer año de gobierno del presidente Kuczynski. ¿Cuáles son tus impresiones de este primer año de gestión? Bueno, es un primer año de gestión que se ha caracterizado fundamentalmente por haber sido muy golpeado por una oposición en el Congreso que ha sido especialmente virulenta y agresiva. Creo que eso es algo que pudimos ser capaces de percibir desde el primer momento. Todo esto se debe a una cuestión fundamental, y es que acabadas las elecciones del 2016, Keiko Fujimori hasta ahora ha sido incapaz de reconocer su derrota. No ha sido capaz de procesar ese hecho. Siente todavía, ¿no? Bueno, dentro de lo que ella pudiera percibir, ¿no? Que le han robado la elección, y entonces por ello es que tiene pues esta especie de actitud, ¿no? Que se ve reflejada a través de sus congresistas, ¿no? Ya vemos que, por ejemplo, 4 ministros han caído, ¿no? Uno de ellos censurado, ¿no? Y los otros interpelados o colocados en una situación de crisis tal que no les quedó de otra sino de renunciar a sus cargos. Entonces, fundamentalmente vemos un gobierno que en estos momentos está muy golpeado, débil políticamente, ¿no? Y que, bueno, eso es de un lado, mientras que del otro lo que percibimos es una oposición muy agresiva que tampoco sabe con exactitud qué es lo que quiere en el fondo. Es decir, no tenemos de ninguno de los dos lados una idea o un concepto claro respecto a qué quiere cada bando en cuestión. Es decir, el gobierno de PPK lo que busca es fundamentalmente tratar de gobernar, esa es la idea, pero ¿cómo puede hacerlo con una oposición tan agresiva como esta, mientras que la oposición sigue oponiéndose por oponer, pero más allá de eso no sabemos qué es lo que busca? Claro, incluso se le ha tildado de una oposición obstruccionista, ¿verdad? Y a propósito, ayer ha sido elegido, ¿no es cierto?, un nuevo presidente del Congreso, Galarreta, ¿verdad? Ah, sí, el señor Galarreta. Que es obviamente, conocemos la trayectoria política de Galarreta, ¿no es cierto?, que ha ido pues desfilando, si vale el término, por diferentes agrupaciones políticas, ¿no es cierto?, y se lo conoce como un político muy confrontacional, ¿no es cierto? ¿Cuál crees que será la intención ahora? ¿Cómo tendrá que lidiar el legislativo con el ejecutivo? Es un escenario muy complicado, ¿no? Muy complicado, la verdad. Conocemos la trayectoria política del señor Lucho Galarreta, ¿no? Él empezó en Renovación Nacional, ¿no? Pero claro, Renovación Nacional era parte de Unidad Nacional. En un primer momento llegó a ser regidor en la Municipalidad de Lima, luego postuló a través del PPC, ¿no? Para ser congresista, ¿no? Y acabado su primer periodo congresal, continuó, pero a través de Alianza para el Gran Cambio, o sea, con el mismo señor Kuczynski, ¿no? A quien ahora él está atacando, y en una época en la cual él decía, por ejemplo, que el fujimorismo era lo peor que le hubiera pasado al país, y bueno, todos conocíamos eso. Ahora vemos que el señor está bastante cómodo, por decirlo menos, bastante cómodo con los fujimoristas, y entonces vemos pues este cambio, ¿no? Vemos que el señor, claro, para de algún modo ganar posición dentro del fujimorismo tenía que ser más agresivo, más confrontacional, más duro a comparación de otros, ¿no? Y entonces, bueno, supongo que fue por eso, porque en última instancia al final lo acabaron designando a él y no a Cecilia Chacón, ¿no? Chacón, bueno, a pesar de las cosas que ella tiene respecto al proceso judicial que afronta y que ahora está declarado nulo, ¿no? Y otros temas más. A pesar de ello, bueno, ella podía decir, bueno, pero yo he tenido 12 años en el fujimorismo. Galarreta es más bien un recién llegado, pero, bueno, decidieron
simplemente en última instancia, el señor Galarreta es una persona más confrontacional, posiblemente mejor articulado, ¿no? Que va a ser más duro con el gobierno, entonces lo vamos a colocar a él, ¿no? Y es un mensaje claro de parte de Keiko Fujimori, ¿no? Que le está diciendo tanto a PPK como a Kenji dos cosas. A PPK le está diciendo, si las cosas antes estaban mal, alístate. Claro, ¿no? Que van a ser peor. Una alerta. Y a Kenji le está diciendo, ¿tú creías que controlabas el partido? ¿Tú creías que podías disputarme a mí el poder? ¿No? ¿Tú creías que ibas a representar al señor que está allí en el fondo Barbadillo? ¿No? Te equivocas. Yo sigo mandando. Eso es lo que está diciendo. Lo que ella está diciendo es, yo mando. Un enfrentamiento de quién tiene poder de los dos hermanos, quién es más poderoso, ¿no es cierto? Claro, un enfrentamiento. Claro. Ahora, el tema también de la corrupción. Empezó el presidente Kuczynski con un 54% de aceptación de la población, ahora tiene un 34% según las últimas estadísticas, y seguramente que esto irá descendiendo porque hay varios aspectos en educación, por ejemplo, lo que pasa en el Cusco, la huelga, en el tema de la salud, pero queremos centrarnos ya para esta parte final de la entrevista, Jorge Luis, el tema de la corrupción, ¿no es cierto? ¿Cómo está afectando todos estos noticias, estos hechos que se han dado producto de la corrupción en la percepción, en la buena imagen del gobierno? Primero, esto está golpeando a todos, ¿no? Al gobierno lo ha golpeado duro, ¿no? Por una serie de casos, como por ejemplo el tema del aeropuerto de Chinchero, ¿no? Que no podemos dejarlo, ¿no? También el hecho de que están un poco pasando por agua tibia, el tema de, bueno, el escándalo que se ha dado, ¿no? Por el tema del Grupo Gloria, ¿no? Que todos lo conocemos bastante bien, pero no es solamente una cosa que afecte solo al gobierno, esto está afectando en realidad a toda la clase política del país, ¿no? Tenemos en este momento a dos presidentes presos. Uno de ellos con con prisión preventiva, ojo, todavía no ha sido sentenciado, ni mucho menos, así que eso es una cosa mucho más complicada. Viene la apelación, ¿verdad? Viene la apelación, sí, que es un proceso que va a tomar un tiempo, ¿no? En cambio, bueno, el señor Fujimori, sentenciado así con fallo firme, no hay ni vuelta que darle a ese asunto, ¿no? Tenemos también a otros presidentes que están o cuestionados o están huidos, y toda la clase política de una forma u otra está golpeada. Ese es un hecho, ¿no? Ahora, respecto a la aprobación de PPK que ha ido disminuyendo, bueno, en realidad esto es una tendencia que se viene marcando desde Toledo hasta ahora. Es decir, surge electo un gobierno, ¿no? Por la voluntad popular, ¿no? Y en un primer momento, claro, tiene una cierta aprobación, ¿no? Un cierto margen de gente que lo está aprobando. Pero luego, ¿qué sucede? Esas expectativas tan altas, poco a poco van reduciéndose, ¿no? En parte porque estas personas han sido electas en un proceso de segunda vuelta, donde en muchos casos se opta por elegir al mal menor, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Vuelven a sus mayorías originales, por decirlo así, que están en más o menos 30 y tantos %. Pero luego, ¿qué sucede? Las expectativas que de algún modo generaron no se cumplen en diversos terrenos. Educación, salud, lucha contra la corrupción, infraestructura, inversiones, ¿no? Economía, ¿no? En este caso, economía, esto lo ha golpeado bastante duro a PPK, ¿no? Que no, este año ha sido bastante duro, no han podido llegar todas las inversiones que hubieran sido ideales para que el gobierno pudiera levantar un poco más el PBI, ¿no? Entonces, claro, cuando no se cumplen estas expectativas, la gente tiende a decepcionarse bastante rápido, ¿no? Esto es un escenario muy particular aquí en el Perú, porque si vemos, por ejemplo, en otros países, ¿no? Llamemos Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela, ¿no? Incluso Venezuela, tenemos que decirlo así, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que por lo menos sus presidentes mantienen un nivel de popularidad más o menos sólido que les permite mantener una cierta fuerza, ¿no? Cosa que aquí no tenemos en el Perú. Aquí es lo contrario. Aquí es lo contrario. Aquí nos hemos caracterizado por tener gobiernos débiles a nivel de aprobación popular, ¿no? Eso es algo bastante cierto, ¿no? Y vemos también, pues, que en este caso, la característica peculiar del gobierno de PPK es que, claro, él, a diferencia de sus predecesores, tiene una minoría muy pequeña en el Congreso, ¿no? Aunque bueno, esto es sobre todo por el hecho de que, bueno, cuando se dieron las elecciones congresales, ¿qué ocurrió? Que se dieron estas elecciones congresales, pero
Si uno observa bien la data de los resultados, vemos que la mayoría de la gente en las elecciones congresales o no fue a votar o votaron blanco, nulo, viciado. Pero como esos votos no pueden quedar así, entonces aplican la cifra proporcional y claro, por eso tenemos el Congreso que tenemos. Eso lo explica. Muy bien. Gracias, Jorge Luis Chávez Armas. Estuvimos analizando brevemente la coyuntura actual, el primer año de gobierno del presidente Kuczynski. Habrá que esperar entonces con muchas ansias, expectativas, mañana el mensaje presidencial para comentarlo ya oportunamente y reflexionar sobre lo que dijo el presidente en su discurso de Fiestas Patrias. Gracias, Jorge Luis, por tu participación. Al contrario, a usted. Muy bien, estaremos entonces en contacto siempre para seguir comentando sobre la coyuntura política en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, son ya las 12:24 de la tarde. Regresamos con más en UPAO Noticias, edición mediodía.